Para la historiografía tradicional, el pueblo griego surge en la Edad Arcaica, que va desde mediados del siglo VIII hasta finales del siglo VI a.C., y será la etapa en que comienzan a definirse los rasgos más distintivos del pueblo griego, que le van a otorgar una originalidad única. La forma de gobierno de los griegos va a tener una incidencia trascendental en la cultura y desarrollo del pueblo. La democracia comenzó a gestarse en la Edad Oscura, con aquella boulé o consejo que, integrada por los distintos jefes o caudillos, sometía sus decisiones a la asamblea del pueblo. Más allá de los cambios que fueron experimentando las polis, la idea de sistema democrático, el gobierno del pueblo, se conserva en esencia. El pueblo comienza a ser consciente de que no necesitan un rey o un monarca que los dirija, sino que son dueños de su propio destino, y que cada ciudadano podía ser parte del proceso de toma de decisiones. Si bien las decisiones se adoptaban por mayoría, lo más importante es que debía existir un consenso entre la boulé o consejo que proponía las decisiones y la asamblea del pueblo que las aprobaba. Pero también había un consenso social. El consenso supone un juego de equilibrio entre los distintos actores. Y para formar ese consenso es necesaria un diálogo, una conversación, una discusión, una deliberación de los asuntos del pueblo. Y lo que se impone como criterio es la razón. La razón podía estar basada en la lógica o en un buen augurio o en un mal augurio, pero había una razón de fondo. Para poder llevar a cabo esta tarea, empiezan los griegos entonces a desarrollar la argumentación, la retórica, basada en un uso de la razón. Para poder tomar decisiones, opinar y votar, había que hacer uso de un criterio, de un razonamiento crítico, capaz de refutar y sintetizar ideas. Aparece la duda. La ley no es algo ya dado, impuesto e inmutable, sino que puede cuestionarse. Este razonamiento crítico no solo va a ir dejando tierra fértil para el perfeccionamiento de la democracia, sino que también luego va a dar lugar al surgimiento de la filosofía y posteriormente de la ciencia, entendida como conocimiento cierto y por sus causas. Aparecen también en esta época los demagogos, que son aquellas personas capaces de persuadir y dirigir al pueblo mediante la palabra. Los demagogos eran vistos como personas virtuosas. Será con el transcurso del tiempo que esta connotación adquirirá una significación negativa. Tucídides cuenta que los atenienses fueron los primeros en renunciar a llevar armas consigo, de forma tal que se venciera por la contundencia de las palabras y no por la amenaza del filo de la espada. Los romanos llevarían aún más lejos esta norma y se consideraría un sacrilegio introducir armas dentro del perímetro urbano. Ni siquiera el ejército, durante los desfiles triunfales, podía entrar con su armamento en la ciudad. Algunos individuos desafiaron esta norma llevando consigo bajo sus túnicas una daga, conocida como la sicae, de la cual proviene la palabra sicario. De la mano de la democracia comienza a desarrollarse también el concepto de ciudadano, que si bien serán únicamente hombres, libres y no extranjeros, lo fundamental es que podían votar aquellos que habían alcanzado la madurez, aquellos que tenían cierta experiencia, que habían vivido, que conocían el funcionamiento social, político y económico de la ciudad, y podían votar con criterio, con conocimiento de causa. Así como para opinar sobre agricultura se necesitaba de una persona que tuviese conocimiento y experiencia en la agricultura, o para construir un barco o hacer cerámica se necesitaba gente que supiese del oficio. Para poder opinar y votar en los asuntos del gobierno había que tener cierto criterio y conocer los asuntos de la ciudad, haber vivido un poco. No cualquiera podía opinar. De ahí que en muchas ciudades los ciudadanos serían hombres mayores de 30 años. Hay que tener presente que para las polis lo que estaba en juego en esa época
era nada más y nada menos que la propia supervivencia. Cuando un pueblo derrotaba al otro, los hombres eran esclavizados o asesinados, y las mujeres violadas de forma sistemática. Eran parte del botín, y luego se volvían esclavas, al igual que los niños. Entonces, la política era un asunto sumamente central en la vida de los griegos, de la cual todos querían participar porque de ella dependía su destino. Y de ahí que también la calidad de ciudadano fuese entonces un bien superior para ellos. Lo que empieza a manifestarse en la Edad Arcaica son rasgos de una libertad y una independencia en el plano político, primero entre las distintas polis, luego en el seno de cada polis, donde quienes tomaban parte en el proceso de toma de decisiones eran los ciudadanos, en un uso de su libertad y no una decisión impuesta por el monarca, y por último en el plano individual, donde el individuo puede manifestarse, argumentar y criticar libremente, en ausencia de una autoridad monárquica divina. Si en Egipto un campesino se hubiese puesto a criticar, discutir o cuestionar la autoridad o decisión del faraón, que era la encarnación del dios Horus, hubiese sido despellejado en el mismo acto. La libertad del pueblo, la libertad individual, es la que permite una libre manifestación, un desarrollo del pensamiento, que se va a manifestar en el arte, en la filosofía y en la ciencia. La gran conquista de Grecia no es una conquista por la fuerza, una conquista militar, sino que es una conquista que seduce, es una conquista cultural que invita a imitarla. Por otro lado, la propia geografía de Grecia contribuyó o tal vez determinó el individualismo griego, que en la conformación de las distintas polis permitió una multiplicidad de formas de gobierno distintas, principalmente democráticas, sin que hubiese dos exactamente iguales. En poca distancia, que se podía hacer a pie, uno podía pasar de un gobierno totalitario a una democracia. Las dos potencias máximas durante muchos años serían Atenas y Esparta. Mientras que Atenas sería la cuna de la democracia plena, se desarrollaría un culto a la libertad de expresión, a la argumentación, al valor de las ideas, que se reflejan en el arte, en la filosofía, en el teatro, siendo la coherencia y la elocuencia un valor en la sociedad. En Esparta había una negación extrema de la individualidad, que alentaba un profundo sentido de pertenencia al grupo. En Esparta no se fomentaba la libertad de expresión ni la argumentación. Por el contrario, consideraban a los atenienses unos charlatanes. De hecho, el término lacónico, que en español se usa para adjetivar a una persona o una declaración que dice o expresa poco o de forma parca, viene precisamente de Esparta, de Laconia, que era la región donde estaba ubicada la ciudad. No es casualidad que Atenas haya visto nacer personajes como Sócrates, Platón, Demóstenes, Aristófanes, Sófocles, Pericles, Fidias, Praxíteles, entre tantos otros, y Esparta casi ninguno. Ambos gobiernos tendrían por fin buscar la igualdad de los ciudadanos, mientras que Atenas eligió el camino de la exaltación del individualismo y la libertad, que se expresaba a través de la isocracia, una igualdad en el poder, la isonomía, igualdad ante la ley, la isegoría, una igualdad en la participación en los asuntos del gobierno. En Esparta, en cambio, se buscó la igualdad mediante la supresión de la individualidad y el totalitarismo. Aparece también en esta época la ley escrita, como forma de crear igualdad y poner coto al poder. Se establecen de forma clara y de antemano las reglas del juego. Si bien, al igual que la democracia es un largo proceso, el del derecho, en el año 620 Dracón redactará las primeras leyes que atribuyen al Estado la potestad exclusiva de juzgar los crímenes. Y en esta edad arcaica también nos van a llegar las primeras voces del pasado. Con la invención del alfabeto griego, como ya vimos,
Entre los siglos 8 y 7 se pasan escrito la Ilíada y la Odisea, que nos dan una visión y un reflejo de los valores aristocráticos de la época micénica y de la vida social de la Edad Oscura. Pero ahora, al masificarse la escritura y el alfabeto, uno de los textos que nos han llegado a nuestros días son los de Hesíodo, que escribió entre los siglos 8 y 7, de quien ya vimos la teogonía. Hesíodo era un campesino que trabajaba la tierra y le escribe una poesía dirigida a su hermano Persés, con quien parece haber tenido un pleito judicial por la herencia de su padre. Su obra da la impresión más bien de un consejo paternalista dirigido en un tono de regaño por llevar una vida ociosa y de despilfarro. Le recuerda el esfuerzo que hizo su padre durante toda su vida para poder conseguir lo que ellos tienen, pero también hay un dejo de cariño, de protección. Por momentos parece que le habla a un hijo. La naturalidad con que escribe Hesíodo nos permite ver la visión y pensamiento de la gente de la época. Dice Hesíodo: fácil es abismarse en la maldad, porque la vía que conduce a ella es corta y está cerca de nosotros. En cambio, para ejercer la virtud, los mismos dioses han sudado. Luego dice: dulce es gozar de los bienes presentes y cruel desear los de afuera. Si hablas mal, se hablará de ti peor todavía. Hesíodo nos muestra la vida de campesino, la dura vida del trabajador, la importancia del trabajo, de las buenas costumbres y valores. Si uno por un momento se abstrae y saca del medio la mención que hace a los dioses, podría tratarse de un texto contemporáneo. Nos habla ya también de la justicia, de un sentido de justicia y de las costumbres del pueblo. Deja entrever en medio de una vida tan dura aquellos momentos de felicidad. Cuando viene hablando de la dureza del invierno y el frío y la escasez de alimentos, dice: cuando el cardo florece y la sonora cigarra, posada en un árbol, canta su canción armoniosa agitando las alas en la cálida estación del estío, entonces están gordas las cabras, es excelente el vino, las mujeres se tornan más livianas y los hombres más voluptuosos. Bebe vino negro, sentado a la sombra, y hártate de comer, con el rostro expuesto al soplo tibio del viento, al borde de un manantial que corra incesante y claro. Pero en Hesíodo también se va a poner de manifiesto el machismo de la época y una posición de segundo, tercero o cuarto grado que se le daba a la mujer, como se le dio a lo largo de casi toda la historia. Hacia finales del año 600, la mayoría de los ciudadanos ya sabían escribir y leer. Eso lo sabemos, por ejemplo, por las prácticas del ostracismo que se llevaban a cabo. El ostracismo era una práctica según la cual los ciudadanos escribían en una ostra el nombre de un ciudadano que deseaban desterrar por entender que era malo para la soberanía de la polis. Así también se sabe de esta masificación de la escritura por las inscripciones de los mercenarios en piedras o monumentos de la época. Por último, en esta época, el pueblo griego comienza a tener una conciencia histórica, a ser consciente de su pasado. Muchas ciudades comienzan a realizar una construcción lineal del tiempo, teniendo como hito referencial el año 776, fecha en que se celebró la primera Olimpiada. El carácter competitivo de los griegos será otro rasgo fundamental de su cultura. Hasta los propios dioses competían entre ellos. Las Olimpiadas, que contribuyeron al panhelenismo y a la formación de una conciencia de unidad, fue muy importante. Para las ciudades de ultramar era un orgullo enviar a sus jóvenes a las competiciones olímpicas. El gran premio era la gloria. El campeón podía elegir una estatua o un monumento, si se realizaba en Olimpia, por ejemplo, donde grabar su nombre, y si ganaba la competición en su ciudad de origen, era recibido como todo un héroe, donde se le permitía la entrada gratuita a los eventos culturales. Según la tradición oral,
en la 15ª Olimpiada, parece que un atleta conocido como Orsipo de Megara, en una competencia de velocidad, perdió todas sus ropas en plena carrera y llegó desnudo a la meta, ganando la competición, y a partir de ahí se hizo tendencia el competir desnudo. Los griegos parece que tampoco estaban libres de la moda.